Hola, buenas tardes para todos. Dios les bendiga. Gracias a todas las personas que están el día de hoy conectadas. Mi nombre es Adriana Giraldo. Soy la fundadora y directora ejecutiva de Fundación Mujer Virtuosa. Hoy es un día hermoso aquí en el estado Jardín, en New Jersey, en Estados Unidos. Y pues bueno, como todos ustedes saben, cada jueves traemos charlas especiales con testimonios reales y experiencias de mujeres maravillosas, mujeres virtuosas que pasan por nuestra charla. Así que muchas gracias. Por favor, les pido a todos que compartan este mensaje. Recuerda que cada vez que tú compartes el mensaje, bueno, vas a ayudar a otra persona que tal vez esté necesitando una palabra o un mensaje o que se hable en este día. Así que te agradezco si por favor compartes este mensaje. El día de hoy traemos un tema súper interesante. Tenemos una invitada súper especial, una mujer virtuosa, una mujer maravillosa de Bogotá, de Colombia. Ella viene a traernos un tema súper especial. Yo creo que ha sido una de las charlas más esperadas que he tenido yo desde que estuvimos hablando la semana pasada acerca de su profesión, porque es algo muy interesante para mí, que me gusta la lectura y pues bueno, sé que será de mucha edificación y de mucha ayuda. Más preámbulos en el día de hoy, nos vamos con nuestra super invitada. El día de hoy, ella es Luz Mari Olivares Giraldo. Hola Luz Mari, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Es un honor tenerte en la fundación. Hola Adriana, bien, gracias, muy contenta de estar aquí, muy contenta por tu invitación. Nada, feliz de poder compartir la experiencia. No, muchas gracias de verdad por tu invitación. Bueno, pues el tema de hoy es la bibliotecología. ¿Lo dije bien? Sí, bien. He tenido como dificultad para pronunciar ese nombre. Siempre te pregunto, ¿lo dije bien? Bueno, cuéntanos acerca de tu profesión. Cuéntanos quién es Luz Mari Olivares Giraldo, qué es lo que hace, cuál es su profesión. Bueno, yo soy bibliotecóloga de profesión. Aquí en Colombia la bibliotecología es una profesión como tal, o sea, como estudiar derecho, como estudiar medicina, como estudiar arquitectura. Entonces es una carrera profesional como tal. Yo soy bibliotecóloga desde hace 7 años que ejerzo la profesión como tal, pero en Colombia se les dice bibliotecarios a quienes ejercen la profesión en una biblioteca, pero sin tener la formación académica, es decir, sin ser profesionales, siendo empíricos. Y siendo empírica tengo otros cuantos años de más, como unos 10 años más, trabajando como empírica en bibliotecas. Wow, de verdad que has tenido una trayectoria muy linda en esa profesión. ¿Cuántos años llevas? En total son como 17 años. ¡Wow! Cuando uno piensa acerca de una bibliotecóloga o cuando pensamos acerca, como le decimos aquí en Estados Unidos, una persona que trabaja en una librería, ¿sí? Siempre está pensando en una persona que lee mucho libro, una persona que siempre está pendiente de los libros. ¿Esa es una realidad de lo que pensamos? No todo bibliotecólogo es buen lector, eso sí es cierto. Lo que hacemos, o sea, nuestra profesión es facilitar la información a los usuarios, facilitar la información a las personas. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en el área de gestión de colecciones y el área de gestión de colecciones es la parte donde no se le pone la cara al usuario, sino se trabaja con el libro. Entonces, mi trabajo, por ejemplo, es que yo llego a un libro y yo le hago el procesamiento técnico, se llama, que es el trabajo de análisis, donde hago la ficha catalográfica, que es la que ustedes buscan en el catálogo cuando buscan un libro y les aparece un montón de información del libro.
y les aparece un número de clasificación con es el que buscan en la estantería y todo eso lo hago yo y eso, con esa información, con eso se facilita la búsqueda y la recuperación de la información. Si ustedes buscan un tema específico y está bien catalogado el libro, van a encontrarlo fácilmente, físicamente. Donde en el área en el que yo trabajo, tengo personas a cargo que son las que le ponen la parte física, es decir, le ponen el rotulito, le ponen los sellitos, esas cosas a los libros para que cuando salgan estén muy lindos para todos los usuarios. Pero también hay otra parte que son los servicios, que son las personas que facilitan el acceso a través de todos los servicios que puede brindar una biblioteca. Pero no todo bibliotecólogo es buen lector, porque ya es como muy personal, pero sí la mayoría por nuestra profesión debemos leer bastante, conocer, tener como una cultura general amplia para poder guiar a los usuarios, para poder catalogar la información, para poder ubicar la información para los usuarios. Siempre que acostumbraba a ir, bueno, en esta pandemia realmente no he visitado una librería, una biblioteca, pero siempre que acostumbraba, yo veía los libros y yo veía que en la parte de atrás, como tú dices, tienen todos estos papelitos y yo decía, ¿qué será eso? ¿Qué será todos esos números? Y uno siempre como que se fija en las personas y las fechas. Y yo decía, wow, una de las cosas que más me gusta acerca de un libro es el olor. Me encanta el olor de un libro, de las hojas. Eso es un olor como peculiar, es un olor a libro, y es interesante, no sé, o sea, alguna persona que está al día de hoy ha cogido un libro y lo ha olido, esas páginas, esa historia que está en un libro. Siempre pienso en el autor, pienso en la persona, en su revelación, en la forma en que se sentó, en que lo escribió, sí, todos los sentimientos palpados en una hoja. Entonces es muy interesante eh, agarrar un libro y sentir lo que está allí, ¿sí? Es como la persona allí, sus sentimientos. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, muchos dicen que el autor deja su alma en lo que escribe. Entonces es poder identificar esas cosas, poder vivir lo que el autor quiere que nosotros vivamos, porque básicamente cuando nosotros leemos un libro estamos a merced de lo que quiera decirnos el autor. O sea, nuestra voluntad ya no es nuestra voluntad, sino la voluntad del autor. Yo te voy a mostrar una cosa. Dime. Este es un libro de la biblioteca donde yo trabajo. Está nuevecito. Esta es el número de clasificación. Es 641 y hay un montón de cosas acá, otros números. Y esa básicamente dice que es un libro de cocina colombiano. Ese numerito es lo que significa. Solo que este es un libro muy especial que es Cocinando con María, que es un libro inspirado en María de Jorge Isaac, el autor vallecaucano. ¡Wow! Yo soy del Sobre Valle. y están fotografías de la finca donde se cree que se desarrolló la historia de María. Bueno, quiero aprovechar de, por ejemplo, mostrarles esta parte. No sé si se ve bien. Sí, El se sello de ve. catalogación del libro, Sí. que es donde está la clasificación, la fecha en que se catalogó, etcétera. Y hay un montón de recetas. A ver si las logro ubicar. Mira, la hacienda, el paraíso. Y pues Jorge, déjenme contarles que Jorge Isaac es uno de mis autores colombianos favoritos. Qué Más que chévere. la novela, por sus poemas. Recomendadísimos, casi nadie los conoce. Los poemas de Jorge Isaac son cargados de nostalgia y de tristeza, medio existencialistas, pero son lindísimos. Es como si se han leído María, es como cuando Efraín va a llorar frente a la tumba de María y le dice un montón de cosas. O sea, los poemas encarnan esos sentimientos. Entonces, de aquí en adelante, empieza a ver todas las recetas en la cocina
que hay dentro de la cocina vallecaucana. Qué interesante ese libro. Entonces es muy lindo. Lo que quería era conocer más sobre la cocina de la tierra de mi madre. Qué chévere. Tu madre es Entonces, por vallecaucana. sí, de la Unión de Versalles, me va a matar por esto. De De Versalles, Versalles, de Versalles. que Ella es es de un, Versalles. que es de Versalles, Valle del Cauca, que es un pueblo, una población que queda cerca a la Unión, que la Unión es muy conocida por los cultivos de uvas y por el vino. Sí. Entonces, tú me decías de la ficha que tiene atrás, nosotros aquí ya no manejamos eso. Aquí lo manejamos diferente, que está suelta. Es un voucher, como un recibo de caja, pero Sí. tiene toda la información del libro. Dice quién lo sacó, cuándo lo sacó, la fecha de devolución, que eso es cuando lo prestas. Que yo me imagino que ustedes siguen manejando la fichita donde le ponen sellito y se firma. No, también, o sea, hace mucho tiempo que no voy a una biblioteca, pero creo que también se está utilizando con recibos ya. ¿Qué Sí. pasa cuando un recibo se pierde? Cuando se pierde eso, queda No, en el computador. esto queda en el sistema, en Sí, el gestor bibliográfico. Entonces, todo sistema bibliográfico tiene, esto es simplemente para recordarle al usuario que cuándo debe devolver el libro. Adicionalmente, pues, si tiene algunas observaciones porque el libro, otro usuario lo deterioró, sí es importante que por lo menos para nosotros, donde yo trabajo, que devuelva la papeleta para que no vaya a generar pues inconvenientes al usuario que lo sacó, porque es que a veces los usuarios dañan los libros, los rayan, les arrancan las hojas. Es muy triste, es muy triste, sí, claro, es sí. muy Bueno, triste. o sea, si es un libro que es de la librería o de la biblioteca, pues obvio, no se puede estar eh, anotando. No lee un libro, siempre le va a encontrar algo diferente o ¿Verdad? Sí, porque eh, siempre vas a leer el libro con una intención diferente, en un momento de tu vida diferente, donde tú estás pensando diferente. Hoy no eres la misma persona que vas a ser en una semana o en un año, en un mes. Entonces tus perspectivas y tus puntos de vista cambian, están cambiando constantemente. Somos seres en continuo crecimiento. sí, Entonces, cada vez que tú lees un texto, siempre le vas a encontrar algo diferente. Siempre hay cosas nuevas. Cuando relees un libro, muchas veces no dices, ve, pero yo esto nunca lo había visto. Esto no lo había encontrado antes o no lo entendía de esta manera, pensaba que era de otro. Eso pasa. Y cuando tú nos mostrabas los libros, tus libros que los rayas, pues rayar los libros personales no es problema. El problema es cuando rayas un libro de una biblioteca, porque pues es afectar un libro que lo va a leer otro usuario. Es subrayar lo que a ti te parece importante cuando otro usuario no le puede a otra persona no le parece importante. Y un libro leído si es un libro rayado, subrayado si es un libro estudiado, pero cuando es tu libro. Por ejemplo, a nivel personal, yo lo que hago es en papelitos, anoto las ideas cuando el libro no es mío, inclusive con mis libros, porque a mí no me gusta rayar mis libros, eso es como algo personal. Cada sí, uno claro. decide si raya o no raya sus libros. Pero yo tomo notas, o cuando es algo ya de estudio, prefiero usar fotocopias Sí, y rayar las fotocopias. claro. Pero eso Es ya es mucho cuestión mejor. personal, o sea, de cómo lees y cómo estudias tú. Cada uno tiene sus métodos de aprendizaje. Total. ¿Libro de imprenta o libro en internet? Yo prefiero físico, yo prefiero el papel. Sí, No solamente por lo que tú decías, el aroma al libro nuevo es delicioso, excepto cuando es un libro demasiado ilustrado, que son con muchas tintas que ya hueles como a químico, sí. pero los libros nuevos huelen rico. Ya los libros viejitos ya no huelen tan rico.
ya huelen a moho, pero también, o sea, digamos es que por mi trabajo, yo en las áreas en las que yo he trabajado en los últimos años, como en la de gestión de colecciones, ahí es donde se arreglan los libros, se reparan los libros, entonces ya el olor al libro viejo lo tengo acá. Yo creo que hasta respiro el libro viejo por todos los poros, pero es bastante, es un trabajo muy bonito, interesante, y yo prefiero 100% el papel. Eh, pues cada uno decide si quiere, por ejemplo, el libro digital por comodidad, por llevarlo en su celular, en una tablet, en su portátil, pero yo prefiero el libro en papel. Me parece mejor, más cómodo para mí para leer. eh, no sé, y hay personas que, por ejemplo, prefieren los audiolibros y los audiolibros los usan es, por ejemplo, porque en el trayecto de la casa al trabajo no tienen tiempo, no tienen más tiempo para leer, entonces prefieren conectar sus audífonos a un audiolibro para que ir escuchando igual el proceso mental es el mismo. O los audiolibros son geniales para las personas con discapacidad, con personas ciegas o con baja visión. Entonces, hay muchas maneras de leer. Personalmente me gusta, bueno, me gusta el libro, obvio. Me encanta el libro físico, me fascina porque puedo rayarlo, volver a leerlo, rayarlo y realmente en una tableta o en un celular, No es cuando lo mismo. no es lo mismo, o sea, no, de verdad que no, pero hay libros, cuando son libros de 500 páginas, me gusta más el audiolibro. Sí, me encanta más el audiolibro ahí. Pero, o sea, si es un libro de motivación personal, que son de 500 páginas, prefiero hacerlo en un audiolibro. Ya si es un libro eh, especialmente de mi carrera, sí prefiero físico para poder tomar mis anotaciones allí dentro del libro. Y bueno, hay muchos libros que también he leído y no, mis libros son de todos los colores. O sea, No, y es pero que es eso mi depende, manera de aprendizaje realmente. exacto, depende Exacto, de eso, de sí, que, cuál es tu forma de aprender. Cada uno tenemos formas de aprender diferentes, pero lo importante es que la base es la misma, es la lectura. sí, total. Bueno, entonces cuéntanos, bueno, una de las preguntas que yo tenía y me encantaría que le contaras a todas las personas aquí, porque pues vamos a dividir este segmento de una hora, eh, mitad acerca de lo que es la bibliotecología y bueno, la otra mitad que le vamos a tener la sorpresita ahora a las personas, pero la labor que tú haces social, o sea, lo que tú piensas acerca desde el punto de bibliotecología para la educación. Ujú. Sí, yo estoy convencidísima que las bibliotecas son un aporte grandísimo a la sociedad. Las bibliotecas dan un aporte gigante a la sociedad, porque las bibliotecas transforman la sociedad, transforman la realidad de las personas, transforman las realidades de una comunidad. Entonces, muchas veces por ahí he escuchado frases que estudiar o leer es un acto rebelde cuando se es pobre. Entonces, eso, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, hay personas que no tienen recursos y no tienen acceso a un computador, no tienen acceso al internet y pues una biblioteca te da todos esos accesos. Te da el acceso al computador, te da el acceso al internet, pero te da el acceso a los libros y a la lectura. Te da el acceso a que tú puedas estudiar y formarte. Te da el acceso a que tú cambies tu perspectiva de vida, a que tú pienses diferente, veas el mundo de una manera diferente y empieces a construir tu vida basado en lo que lees, en lo que aprendes, en cómo lees, en cómo aprendes. Entonces, es ver que uno se puede construir a través de la lectura y la educación. Y las bibliotecas apoyan mucho esa parte. O sea, las bibliotecas, una de sus funciones es apoyar la lectura, la educación y la investigación.
desde ahí transforman una sociedad. Porque, por ejemplo, hay personas que, como decía, no tienen las posibilidades de tener accesos a todo lo que hay ahorita, los computadores y todo. Entonces, los niños pueden hacer sus tareas, los jóvenes pueden hacer sus tareas en una biblioteca, eh, y aún así teniendo las posibilidades, por ejemplo, muchas personas de comprar sus libros, acuden a una biblioteca. ¿Por qué? Porque están en una formación académica universitaria o por su trabajo, porque son investigadores. No van a comprar unos libros de investigación, que son los libros son más costosos, son más grandes, por leerse un solo capítulo. Entonces, ¿quién tiene los libros grandes, gordos de todas las bibliotecas? Entonces, los leen, los analizan, les toman lo que necesitan, hacen citas, escriben y se están beneficiando sin tener que pagar nada. O sea, es gratis. Súper. Realmente comparto tu opinión acerca de que primero la educación es muy importante. Pienso que nos da conocimiento eh, y con ese conocimiento podemos hacer muchas cosas que nos pueden ayudar en la vida para muchas situaciones profesionales, de vida también, ¿no? Entonces, pienso que una librería es parte fundamental dentro de una comunidad. Eh, que las personas puedan tener ese acceso a ir a una librería, a ir a una biblioteca, que los niños puedan tener ese acceso para ellos poder enriquecerse, edificarse y que los padres puedan fomentar esa lectura en los niños. Exactamente, porque es que una biblioteca transforma una comunidad, por ejemplo, en el sentido de que si no tengo una biblioteca cerca, o no hago lo que tengo que hacer y me busco otros medios, o no, simplemente no lo hago, o tengo que desplazarme grandes trayectos para poder llegar a donde requiero información. Pero cuando la biblioteca está anclada a una comunidad, la tengo cerca, entonces puedo acceder y puedo aprender muchas cosas y transformarlas, pero como tú dices, es con base en la lectura. Y fomentar la lectura desde pequeños es muy importante, porque adquirir el hábito de la lectura lo podemos hacer a cualquier edad, en cualquier momento de nuestra vida. Nunca es tarde, jamás. Pero cuando se adquiere el hábito desde muy pequeños, es más fácil, porque ya tu cerebro lo pide, ya tú quieres saber más, tú quieres leer más. Entonces leí Harry Potter y me leí toda la saga de Harry Potter, ahora me quiero leer otra cosa diferente, me quiero leer Narnia o me quiero leer a Tolkien con El Señor de los Anillos, o sea, siempre quieres más. O si estás haciendo tu trabajo universitario, cualquier cosa, aprendiendo sobre tu profesión o sobre un oficio, porque no siempre hablamos de profesiones, sino también de oficios. Entonces, yo quiero aprender, en este caso de cocina, entonces hay muchos libros de cocina a los que yo puedo acceder, consultar, tienen recetas, tienen historia, tienen química, porque la química de los alimentos existe, la forma de usar, cómo se usan, está la parte técnica y está la parte práctica, o sea, cómo se usa técnicamente todo en la cocina o cómo hacerlo a través de recetas. Entonces es que yo a través de la lectura puedo explorar un mundo gigante, es grandísimo, hay muchas cosas por explorar. O sea, no solamente literatura, es de todo lo que tú quieras. Excelente. Estábamos hablando en días pasados acerca de las clases de bibliotecas que habían. Tú me estabas explicando acerca de biblioteca de la comunidad, biblioteca rural. ¿Tú nos puedes explicar acerca de eso, por favor? Claro que sí. Entonces, las bibliotecas, como les decía, tienen la función básica de fomentar la lectura, apoyar la educación y la investigación, pero cada biblioteca es particular y es particular dependiendo de
qué clase de biblioteca es y en qué comunidad esté. Porque, por ejemplo, las bibliotecas que estamos aquí, por ejemplo, la biblioteca de mi barrio no es igual a la biblioteca pública de tu ciudad. Entonces son diferentes, tienen necesidades diferentes. Y hay diferentes bibliotecas, sí. Entonces tenemos bibliotecas comunitarias, que las bibliotecas comunitarias, digamos, si hablábamos de tener un acto de rebeldía a través de la lectura, un acto revolucionario, digamos que son las bibliotecas más revolucionarias, porque son una comunidad, un grupo de personas que deciden armar una biblioteca para que sus niños, sus jóvenes, las personas adultas puedan ir a leer allá, puedan ir los niños y los jóvenes a hacer sus tareas y tengan ese espacio de fomento a la lectura, porque saben que tienen sus necesidades, pero saben que eso va a generar que más adelante sea una persona que sea profesional o que tenga un oficio y que tenga mejores ingresos y mejores posibilidades en la vida más adelante, que eso es la parte bonita y la parte social de una biblioteca. Eso logra hacer eso, es cultivar el capital humano a largo plazo, ¿no? Porque es que no estamos hablando inmediatamente. Claro. Entonces las bibliotecas comunitarias tienen eso, nacen de los aportes de las personas. No, es que yo tengo tantos libros en mi casa, yo entonces reciben libros de muchas partes y arman sus bibliotecas. Y las personas que están ahí hacen un trabajo de voluntariado muy bonito. Las bibliotecas rurales son bibliotecas que están en el campo. Y aquí en este país, el campo está muy lejos de la ciudad y mucha gente no lo tiene en cuenta y no conoce sus necesidades y no saben de las necesidades del campo. Y les voy a contar una anécdota. Yo, en mi trabajo de grado, cuando estaba haciendo mi carrera, mi trabajo de grado fue una propuesta de creación para una biblioteca rural. Y fue muy bonito porque fue ir varias veces al sitio donde queríamos poner la biblioteca, hacer encuestas, mirar cuáles eran las necesidades de la gente, qué libros necesitaban, qué servicios necesitaban para poder hacer la propuesta, sino que lastimosamente por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, porque es que a veces como que todo quiere girarse en torno a la política y ganarse cosas con el trabajo de los demás, pues no se logró hacer. Pero hubiera sido muy bonito lograr hacer, pero quedó la propuesta y conocer esa parte es muy linda. Las Wow. otras bibliotecas son las bibliotecas escolares, que son las que todos conocemos que están en los colegios, en las escuelas. Entonces, y ahí fue donde empecé a trabajar yo, en bibliotecas escolares. Entonces, su misión es ayudar a que los estudiantes puedan hacer sus trabajos de investigación para sus tareas en el colegio. También tiene una cantidad de libros de literatura para el fomento a la lectura y desde las bibliotecas escolares se puede hacer un trabajo muy bonito con los maestros, entre el maestro y el bibliotecario, para que se junten y puedan hacer una promoción de lectura para que los estudiantes participen de la lectura. Y es muy bonito, es poder promocionar la lectura desde el colegio. Las bibliotecas universitarias tienen como misión apoyar una parte la educación de los estudiantes y va enfocada hacia las carreras académicas que tiene cada universidad. Y por otra parte está la investigación, apoyar la investigación y la docencia. Es decir, que le debe dar los elementos a los docentes para hacer sus trabajos de investigación en docencia, para que puedan escribir sus artículos científicos y demás. Y ahí es donde viene algo bonito también, porque las bibliotecas no solamente somos papel, viene la parte de los libros electrónicos, de las bases de datos. Entonces, desde ahí, desde la biblioteca universitaria es un poco más específica la información que se da y tienen acceso a otro mundo que también es el mundo de la información electrónica y digital. Está la biblioteca especializada, que entonces eso está especializada en un área del conocimiento específica.
son, por ejemplo, bibliotecas especializadas o solo en medicina, o solo en arqueología, o solo en historia. eh, por ejemplo, acá, o solo en cine, por ejemplo. Entonces, dependiendo del área, entonces solamente tienen información para los estudiantes de esa carrera, para los profesionales de esa carrera, pero especialmente para los investigadores de, de esa área. Entonces, lo que hacen es tener toda la documentación de esa área específica del conocimiento y que sirve de insumo para las investigaciones, para que con base en eso otras personas escriban artículos científicos y puedan publicarlos. Entonces es muy, muy interesante las bibliotecas especializadas. Y la biblioteca pública, que es donde estoy trabajando ahora, las bibliotecas públicas son muy bonitas porque son abiertas a todo el mundo. O sea, todas las bibliotecas son abiertas, pero la que tiene el acceso, las puertas abiertas a todos sin discriminación alguna, son las bibliotecas públicas, porque esa es su misión, atender a todos. Y uh, tiene que abarcar todas las áreas del conocimiento. O sea, debe haber un equilibrio en que debe haber de todo un poco. Y debe haber servicios para todo y no se discrimina por raza, por color, sexo, edad, nada. Entonces todas tienen su particularidad muy bonita. Y en una biblioteca nunca hay discriminación, nunca te van a decir tú por qué estás leyendo eso o eso no es para ti, excepto que sea un contenido no apto para menores de edad, pero, pero no más. O sea, en la biblioteca no hay restricciones de acceso a la información. Ok, entonces tú dijiste, hay comunitarias, la de las escuelas, las públicas y las universitarias. Especializadas, rurales, públicas. Especializadas, rurales públicas. Y públicas, sí. Las especializadas, las rurales y las públicas. Wow, o Es sea, muy bonito porque 5, hay una serie de accesos comunitarias, las escuelas, las rurales públicas, las especializadas en la universidad. O sea, hay 5 clases de bibliotecas. sí, y todas son diferentes. Y tú puedes Claro. pasar de una biblioteca en un lugar a otro. Por ejemplo, o sea, yo en este momento estoy trabajando con la red de bibliotecas públicas de Bogotá. Estoy trabajando en una biblioteca pública. Yo trabajaba antes también, al principio, cuando empecé a trabajar con la red de bibliotecas públicas, trabajaba en una biblioteca que se llama Julio Mario Santo Domingo. Esta biblioteca queda al norte de la ciudad, muy, muy al norte, donde la comunidad donde se encuentra esta biblioteca es de gente de estrato 5, estrato 6, es una persona que tiene buenas posibilidades económicas. Entonces ahí lo que uno ve de los servicios que se le ofrece a las personas, de cómo son los usuarios, de cómo son las colecciones físicas y cómo se mantienen allá, son muy diferentes a cómo trabajo ahora, porque es que cada biblioteca, a pesar de que somos de la misma red, maneja un grupo de personas diferente, una comunidad diferente, y se buscan cosas diferentes con la comunidad, que la comunidad, como les digo, que la comunidad crezca. Ahora trabajo en una biblioteca que queda al sur, se llama Gabriel García Márquez, y en esta biblioteca... nuestro premio Nobel. Sí. Entonces, en esta biblioteca es una de las bibliotecas más grandes de la red. Es muy linda, pero entonces tiene mayor cantidad de libros, tiene mayor afluencia de público, pues porque también para la población es más vulnerable, es población de estrato 1, 2, 3, entonces es una población que no tiene las posibilidades económicas de comprarse un libro, de ir a un colegio privado, todo es público. Entonces,
todo lo que se hace dentro de la biblioteca, los servicios, de cómo se prestan, de las colecciones, de qué es lo que hay, va enfocado a ese tipo de comunidad. Entonces uno puede estar en una biblioteca pública de una ciudad o dentro de la misma ciudad, pero en una localidad, y te vas a otra localidad y es diferente. Cada biblioteca es diferente. Si vas de una biblioteca de un colegio a otro, también cambia, o de una universidad a otra. Entonces, cada biblioteca es particular, tiene su propia alma. ¿Cuáles son tus escritores favoritos o cuál es tu libro favorito? Uy, tengo muchos libros favoritos. Eh, Cuando tú lees, cuando tú tomas el hábito de la lectura, siempre hay libros, géneros, autores que te llaman la atención. Y siempre esa lista va a ir subiendo, va incrementándose. Entonces, yo ya les dije que había un autor colombiano que me gustaba mucho, que era Jorge Isaac, Sí. pero me gusta más, o sea, María es un libro hermoso, pero me gustan más las poesías de él. Eh, Me gusta mucho Hemingway, me gusta más que Hemingway en su totalidad, me gusta el libro Por quien doblan las campanas. Eh, Otro de mis libros favoritos es Demián, de Hermann Hesse, El proceso de Kafka. Eh, pero también me gustan otros autores como Allan Poe, me gusta eh, Gabriel García Márquez, porque es nuestro premio, no solo porque es nuestro premio Nobel, sino porque tiene... Yo pues, estaba esperando que dijeras Gabriel García Márquez, por favor. Sí, no, pero por ejemplo, no es por 100 años de soledad, por ejemplo, a mí me encanta 12 cuentos peregrinos, me Sí. gusta mucho El amor en los tiempos del cólera, es genial, es muy chévere, es una historia muy recomendada. Si les gustan las historias de amor, pero curiosas, como raras, extrañas, esa es bien chévere, esa es bien chévere. No, y hay muchos, hay muchos. Entonces, sí, hay muchos géneros. Por ejemplo, a mí me gusta la poesía, me gusta un poco las novelas existencialistas, creo que se nota por Kafka y por Hermann Hesse, y algo de... Entonces, y pues hay géneros, hay cositas que nos marcan, por ejemplo, y están los gustos particulares, me gustan los libros de cocina. Bueno, eso está bien. Que te guste la cocina, que estés aprendiendo todo de la cocina vallecaucana. Pero bueno, ahora vamos a irnos a la segunda parte, el segundo fragmento de nuestra charla del día de hoy. Y es que también queremos contar, que queremos, bueno, que tú le cuentes a las personas que están el día de hoy escuchando nuestra charla, antes de ser bibliotecóloga, fue tu profesión? ¿Y qué te hizo cambiar a ser bibliotecóloga? Bueno, yo antes de estudiar bibliotecología, yo trabajaba en bibliotecas, pero no estudiaba bibliotecología, yo estudiaba teología. Entonces, el enfoque que tenía en la vida era diferente. Igual, son dos profesiones diferentes, muy lindas. Cada una tiene algo particular y diferente, es lindo, pero mi enfoque siempre ha sido hacia la gente. Por ejemplo, como bibliotecóloga, como les decía, yo cada vez que catalogo un libro, quiero que ese libro lo use mucha gente, que la gente lo pueda consultar, que le quede fácil encontrarlo, porque esa es la idea. O sea, a mí no me sirve como bibliotecóloga que un libro quede en un estante ahí quieto. Yo quiero que la gente lo use y lo lea y le sirva para su vida, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel académico, a nivel económico. Para eso es. Y, y cuando estudiaba teología, yo quería también trabajar con la gente, enseñarles que Dios está en nuestra vida y nos transforma y nos guía, nos ayuda, nos alienta, y todo eso a través
de la lectura bíblica, que es solamente como una parte de la teología de los análisis bíblicos. Entonces, digamos que Dios fue el que transformó mi vida y me llevó hacia la bibliotecología, porque pasaron muchas cosas a nivel personal en las que pues tuve que dejar de estudiar, eh, pero me di cuenta que había trabajado todo el tiempo en bibliotecas y, y yo dije, pero si he trabajado todo el tiempo en bibliotecas y con eso es con lo que yo he tenido sustento, con lo que he logrado salir adelante, ¿por qué no formarme en esta carrera, en bibliotecología? Entonces, nada, me puse a estudiar bibliotecología, fueron unos tiempos buenos pero duros, de donde se forjan muchas cosas, porque yo trabajaba de 7 de la mañana a 5 de la tarde, salía a clase de 6 de la noche, de 6 de la tarde a 10 de la noche, y siga el círculo y haga tareas y todo eso. Entonces fue muy duro, pero muy productivo. Y sí se puede, se pueden hacer muchas cosas. Entonces fue como ese cambio, esa transición de profesión, más no de idea, más no de la idea de llegar a la gente, de transformar a la gente a través de mi trabajo, de transformar su realidad, no a la gente. Cada uno decide si lo hace, pero poner como ese granito de arena para que la gente pueda cambiar su realidad y ser una mejor persona, tener un mejor futuro. Me gusta mucho lo que dices. Yo pienso que de pronto Dios te estaba procesando, de pronto Dios te estaba formando para lo que realmente Él te tenía, que era para la bibliotecología. Y ahí poder con ese estudio y ese proceso que nos pasa a Dios, que es tan lindo, esos procesos de aprendizaje para ser las personas que somos ahora y llegar en estos momentos como tú dices, a trabajar en algo que a ti te encanta, que es el servicio social a través de la bibliotecología. Entonces, de pronto ese proceso tenía que pasar para llegar a lo que estás haciendo ahora. Y Sí, no, poder, eso fue como tu base, tu edificación, porque lo utilizas ahora en muchos aspectos de tu trabajo. sí, no, me apasiona. Además que en la teología tú aprendes a hacer análisis de textos bíblicos. Tú haces muchas clases de análisis, bastantes. Y en mi trabajo, en lo que hago catalogando libros, tengo que analizar los libros. Cada libro que catalogo es un libro, se analiza, porque, por ejemplo, poner este numerito de que está acá es saber en qué área del conocimiento va de acuerdo al sistema de clasificación decimal Dewey. Y ponerle unas materias que eso también va normalizado, entonces eso se necesita un análisis. Eso no es, eso tiene un proceso mental. Entonces es como ya estaba formada en analizar de una manera, ahora aprenda a analizar de otra manera. De otra manera, utilizar esos mismos skills, esos mismos habilidades, Exacto. pero en algo diferente, que hasta tal vez, o sea, es que prácticamente para mí siempre es como lo mismo, pero desde una perspectiva diferente. Exactamente, ¿no? Y es ver que tú decides cómo proyectarte en tu vida, que así como Dios le pone a uno muchas cosas, Él no te obliga, pero tú eres el que decide, Él te dice por dónde ir, pero tú decides si sigues o no lo sigues. Entonces, eh, Él no te obliga y te dice, tú puedes escoger. Y si tú no y si tú escoges otro lado, pues también te irá muy bien, porque Dios siempre quiere que nos vaya bien a todos. Y, y por ejemplo, cuando yo les hablaba de la promoción de la lectura, yo quería contarles algo muy bonito que fue cuando mi hija aprendió a leer. Yo cuando le enseñé a leer a mi hija, eh, tenía libros de primera infancia, que son súper lindos porque tienen letras y palabras
tienen pictogramas, o sea, dibujitos, entonces a veces es el dibujo en lugar de la palabra, y es una relación de la palabra con la imagen súper linda. Entonces yo le leía, como hacen los promotores de lectura, con entonaciones de cuando está bravo, de cuando está triste, llorando. Y a ella le gustaba mucho, pero adicionalmente eh, le mostraba las letras, le mostraba las palabras, le decía, mira, esta es la M, mira, esta es la A, mira, aquí dice esto. De tal manera que cuando ella entró a ser preescolar, ella se sabía, conocía las letras del Wow. alfabeto, pero no se sabía el abecedario, o sea, no se sabía en orden A, B, C, D, no, no se la sabía en ese orden, así como nos enseñaron a nosotros. Ella veía la M y sabía que era la M, pero también aprendió palabras. Entonces ella veía la palabra pato y sabía que era la palabra pato y sabía que era un pato. O sea, tenía la relación imagen-palabra. Mamá, papá, pollito, así cosas como palabras muy sencillas, ella las conocía. No, pollito no, pollo, porque pollito es más grande, pollo. Entonces, ella conocía las palabras y está en nuestras manos hacer que nuestros hijos tengan ese gusto por la lectura. Y ese gusto por la Es lectura nos abre muchas puertas. Entonces, eso es muy bonito. Entonces más fue como aprovechar la profesión para abrir, para empezar a formarla a ella en ese gusto por la lectura. Y eso lo podemos hacer todos, no solamente es necesario ser bibliotecólogo para poderlo hacer, eso lo podemos hacer todos. importante lo que tú estás hablando. Enseñarle a nuestros hijos desde pequeños ese amor por la lectura. Súper. ¿Por qué teología? ¿Por qué teología? Porque yo en ese entonces era catequista. Entonces, a nosotros nos mandaban a cursos de formación como catequistas para poderle enseñar o, como dicen, evangelizar a las personas. Y dentro de esos cursos de formación, un curso específico de lectura bíblica y ese curso eh, lo dictaba un teólogo. Y a mí me pareció muy interesante y muy chévere y me gustó bastante los análisis bíblicos y cómo se hacían los análisis bíblicos. Y el sacerdote con el que yo trabajaba, él desde hacía rato me decía que me veía como teóloga, que porque no estudiaba teología, que, que él me apoyaba, a propósito, una gran persona, me apoyó bastante. Entonces yo le decía, yo al principio ni entendía qué era eso ni para qué era, pero ya viendo a otra persona, dije, no, este es genial y yo quiero, cuando grande quiero ser como él. Entonces le dije al sacerdote que sí, que ya estaba como lista para estudiar teología y, y fue muy bonito porque aprendí muchas cosas y es aprender sobre todo, o sea, no solamente es aprender sobre la Biblia, es aprender sobre historia, sobre antropología, sobre geografía, economía, política, todo, sobre la iglesia, sobre la historia de la iglesia. Son muchas cosas, pero a mí, pues particularmente me gustaba la parte de todo lo que es análisis bíblico, que es bastante amplia, muy grande. Cuando yo estudié teología, eh, tuve una materia que era pedagogía. Y en pedagogía nos enseñaron algo sobre que cada uno tiene unas habilidades diferentes, donde cada uno tiene unas habilidades. Entonces, si yo soy buena para la matemática, no todo el mundo tiene que ser bueno para las matemáticas. Claro. Entonces, y eso es lo que nos hace como ser comunidad, nos hace crecer Total. como personas, eh, poder comunicarnos con la gente, porque es que qué aburrido todos iguales, ¿no? Entonces, para eso todos somos diferentes
y podemos aprender los unos de los otros, porque es que em, si yo no tengo esta habilidad, puedo conocer a otra persona que la tiene. Así es. Entonces es muy interesante conocer personas con otros conocimientos y otras capacidades diferentes a las que yo tengo. Así es, qué bonito que mencionas eso, porque eso nos iríamos a la parte de los talentos y los dones que Dios Exactamente, nos ha dado. Todos fuimos creados todos con unos talentos que nos hace únicos y hay también unos dones que son los dones del Espíritu Santo, que si se los pedimos a Dios, Dios nos lo da eh, por medio del Espíritu Santo cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y hay que Salvador. orar, Pero los talentos, hay que orar mucho por eso. hay que orar mucho por esos dones, sí. Y los frutos, bastante, sobre todo los frutos. Pero los talentos, todos venimos con un talento. El Dios nos ha dado un talento a cada persona, eh, muchos talentos. También tenemos personas que sí, somos muy talentosos, fuimos creados a imagen y semejanza. Exactamente. Y por ejemplo, de manera personal, em, por ejemplo, me he dado cuenta que mi talento es analizar. O sea, yo cuando estaba estudiando teología, lo que les decía, analizaba textos bíblicos, ahora analizo libros. Pero entonces se va dando cuenta que cuál es su talento y cómo aprovecharlo. El mío es el análisis. Y podía haber sido analista financiero, pero a pesar de que soy buena en matemáticas, a mí las matemáticas me parecían aburridas. Entonces, cada uno decide en cómo poner sus talentos, cómo darle frutos a esos talentos, porque los talentos son para ponerlos a trabajar, no para enterrarlos en la tierra, como dice el texto. Así es. Tenemos que aprender a ser fructíferos en el lugar donde Dios nos pone, a dar ese fruto de Dios en nuestra vida para otras personas. Exactamente. Entonces, es ver cómo Dios nos va dando las cosas y nos va indicando el camino. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo las posibilidades económicas, yo puedo mirar qué es lo que quiero en la vida y qué quiero lograrlo. Y, por ejemplo, eso es lo que me gusta de las bibliotecas, como tienen de todo tipo de información. Entonces, tú puedes tener información de cómo emprender, de cómo hacer empresa. Puedes Sí, tener información de cómo hacer arreglos de flores, de cómo hacer manicure, de cómo hacer pan, de cómo hacer galletitas, de cómo hacer ponqués, de cómo hacer cosas en madera, de cómo hacer cosas en cuero, etcétera. Y tú puedes emprender con eso y cambiar tu realidad por tener sí mejores es. ingresos. Y entonces esas habilidades que te dio Dios, porque no todos tienen las habilidades para hacer eso. A mí no me pueden poner a hacer dibujos porque soy pésima dibujando. Yo no sé dibujar, mi habilidad es otra. Entonces, no todo el mundo tiene las mismas habilidades, pero sí podemos sacarle fruto a esas habilidades para tener una mejor vida y no solamente una vida profesional, sino lo que les decía, una vida a nivel personal, a nivel laboral, con un oficio, pero también una mejor vida espiritual cuando estamos de la mano de Dios. Amén. Así es, definitivamente. Con Dios todo y sin Él, nada. ¿Tu libro favorito de la Biblia? Mi libro favorito de la Biblia. Mi libro favorito de la Biblia es que cada uno tiene algo particular y es diferente. Entonces, me gusta mucho el Evangelio de Juan. ¿Eres Los evangelios son romántica como lindos. Juan? A Sí, porque es que mí también me encanta Juan, me encanta ese libro. sí, es muy lindo. Sí. Y a muchas personas esto tal vez no les cause como que, "Ah, por Dios, cómo le gusta este libro", pero por ejemplo, el libro del Apocalipsis me parece lindo. Ah, Lindo en el sentido en el que
cómo fue escrito, por qué fue escrito, para quiénes fue escrito, cuál es el mensaje que esconde el libro. O sea, es como todo un misterio que para estudiarlo hay que escudriñarlo mucho, hay que saber las claves con las que se debe leer el libro, tienes que conocer de historia, tienes que saber que la Biblia tiene otros textos que tienen ese mismo género en el que fue escrito el Apocalipsis. Entonces, es un libro bastante interesante, también me gusta, porque es un libro en el que se escribió en la época de la persecución cristiana, como los perseguía el Imperio Romano. eh, Ellos querían seguir evangelizando, querían enseñarle a la gente, pero debían esconderse. Y encontraron en este género que se llama apocalíptico, en realidad el libro se llama el libro de las revelaciones, pero el género es la apocalíptica, y ese género lo que muestra es que tienen esperanza en medio de una desesperanza grandísima, grandísima, que es donde Dios se muestra. Por eso es que es la revelación, es porque Dios se revela en medio de esa desesperanza, de esa angustia, de las persecuciones, de la muerte de los discípulos, de todo. En ese momento Dios se revela y Dios se muestra y les da una esperanza. Y ahí es donde se ve la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y por eso al final dice bellísimamente, ven Señor Jesús. Entonces es muy lindo en ese sentido. En lo personal. Uno de los libros que más a mí me gusta es el de Juan. Es un libro muy romántico, la forma como habla, la perspectiva de Juan para hablar de Jesús, me encanta. Muy lindo. Otro de los libros que me gustan muchísimo es, diría yo que del libro del Nuevo Testamento, diría que ay, es que todos son tan hermosos que realmente uno como que piensa, uno dice, Dios mío, ¿cuál de todos estos libros me encantan? eh, Juan, no, yo creo que Juan es uno de los libros que más me gusta. Otro libro que leo mucho es Los Hechos. Me gustan mucho los Hechos de los Apóstoles. Las cartas de Pablo son muy lindas, pero son fuertes, entonces como que para cada ciudad son como tan diferentes. Y del Antiguo Testamento me encanta Deuteronomio, me gusta muchísimo, me gusta mucho el Éxodo. eh, Éxodo también es uno de mis favoritos del Antiguo Testamento, sí, también. me parece, el Éxodo yo lo llevo mucho, lo relaciono mucho con mi vida, como lo que he pasado en mi vida, eh, del momento en que Dios nos saca de la esclavitud y nos saca, Él quiere liberarnos de esa esclavitud, entonces lo llevo siempre a mi vida. Todo el tiempo que caminamos como en desobediencia o que caminamos dando vueltas y realmente no estamos... como decían los israelitas, ¿no? Que se demoraron tantos años por la desobediencia de seguir algo que Dios ya les tenía para hacerlo. Pero bueno, eso creo que está en Deuteronomio, pero igual el Éxodo, el Éxodo me encanta muchísimo. Es que siempre vuelvo, regreso al Deuteronomio, porque me encanta, me No, encanta. Daniel, me encanta Daniel, José, o sea, hay muchos libros, o sea, de verdad que y hay muchas historias fascinantes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. sí. Historias que yo nunca imaginaba. A mí, la manera en la que yo aprendo es a través de las historias. Me encanta la historia, entonces siempre voy como que, wow, yo no puedo creer que pasaron por esto. ¡Ah! Yo pasé una situación similar, bueno, obviamente no en un desierto, pero sí, digamos lo que literalmente en un desierto en mi vida, o a veces digo, bueno, a veces a veces estoy pasando por algo y puedo volver a revisar el mismo capítulo, el mismo libro y lo voy a ver desde una perspectiva diferente porque estoy pasando por un momento diferente en mi vida y resulta que, o sea, vuelvo allí. Entonces digo, ay, sí. Hay un libro en Reyes, Primera de Reyes, siempre hago mención, creo que muchas veces hago mención porque es por algo que esté pasando en mi vida, entonces como que vuelve Dios y me lleva otra vez a esa misma lectura. Entonces lo puede ver uno en diferentes formas, Ujú. los libros, ¿no?
Entonces es como que súper interesante. De verdad que si tú eres una persona que nos está escuchando en estos momentos, nos estás viendo, te llegó esta charla, nunca has visto, conocido de Dios o la Biblia, hay muchas cosas